Tardes, me presento, mi nombre es Jesús Leonardo Sánchez Telles y hoy les voy a estar exponiendo, resumiendo y también explicando el tema, la evaluación de los aprendizajes en la educación física. Bueno, para esto muchas veces hemos visto a profesores, docentes de educación física que dictan y explican muy bien sus clases, pero también como que al momento de evaluar como que renuncian a hacerlo. Esto puede ser por dos cosas. Una es que no tienen el conocimiento, o sea, tienen el desconocimiento, y otra puede ser por el exceso de trabajo. Por ello la evaluación de los aprendizajes tiene que tener capacidades, conocimientos, valores y actitudes. Estas son las herramientas para tener un buen proceso pedagógico. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué es importante tener en cuenta estos 4 aprendizajes? Esto es importante porque es la herramienta por la cual se observa, se recoge, se describe, se analiza y se explica la información sobre la cual nosotros le estamos dando a entender. Esto es para que todo esto tenga un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo de esto es hacer reflexionar a los estudiantes, a que tengan logros, a que tengan capacidades con la finalidad de tomar decisiones correctas y de buen valor, tanto pedagógico como también físico. Un punto muy importante es que la primera fase de la evaluación es el objetivo de la evaluación, pero ¿cómo voy a evaluar un aprendizaje de educación física y cuál es también nuestra posición como docentes frente a esto? La evaluación es flexible porque los ritmos y situaciones de aprendizaje se respetan, y es continuo porque se evalúa durante el proceso de enseñanza, porque la información está al alcance del alumno como de los que intervienen en su aprendizaje. Esto que les acabo de explicar, que les acabo de dar a ustedes es cómo evaluar un aprendizaje de educación física. Y dice que las situaciones de aprendizaje se respetan. ¿Pero por qué se respetan? Esto se respeta porque se evalúa durante el proceso de enseñanza. Y esto es porque la información está al alcance del alumno, como también está al alcance de los que intervienen en el aprendizaje. Y también en torno a todo esto se toma en cuenta porque todos los elementos que intervienen sobre esto, porque se toma en cuenta todos los elementos que tiene en su aprendizaje, como también en la interrelación que existe entre programas y contenidos. Y a todo esto, esta función es muy determinada a una realidad interpretativa y de buenos temas, o sea, que sí está dando mucho que ver, o sea, sí está dando todo lo que requiere, o sea, está dando buenos resultados, los resultados que buscaban sobre este tema los está dando, tanto como para el docente de educación física como también para el alumno. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la posición del docente frente a esto? O sea, ¿cuál es la posición de nosotros frente a esto? Nuestra posición como docentes y como nosotros que queremos tener a unos alumnos que tengan un buen aprendizaje en educación física es hacer reflexionar a los estudiantes a que tengan logros, que tengan capacidades con la finalidad de tomar decisiones correctas y de buen valor pedagógico y físico. Y así como nosotros como docentes queremos que nuestros alumnos tengan otra función y que tomen muy buenas decisiones para su futuro, tenemos que tener en cuenta que también tienen que tomar decisiones pedagógicas y física, y para esto existen 3 tipos de tanto físico como también pedagógico. O sea, esto nos quiere decir que nosotros estemos enterados de nuestros alumnos,
cómo va su aprendizaje, cómo va su desarrollo, cómo se van desenvolviendo en cuanto a las previas de cualquier tema, de cualquier exposición que estén a punto de dar. Las tres funciones que existen son la diagnóstica, la de información y la cognitiva. Y bueno, vamos con la primera, lo cual es la diagnóstica. La diagnóstica hace posible que el docente tenga información sobre cómo se encuentra el alumno, es decir, cuáles son sus deberes, cuáles son sus saberes previos antes de realizar la enseñanza de un tema. Bueno, aquí este punto es sobre el docente, sobre el profesor que tiene la posibilidad de tal vez tener una pequeña charla con su alumno antes de o en la previa, o sea, antes de que esté a punto de realizar un tema, de explicar o de exponer un tema. Tal vez el profesor le da como que llaves, le da como que entradas. Bueno, tu saber tiene que ser tu deber como exponer, bueno, tiene que ser que seas paciente, sé lo más expresivo, sé lo más explícito. Las preguntas que tengan tus compañeros, bueno, en base a cómo fuiste estructurando tu información, ve resolviendo cada una de sus preguntas, cada una de sus dudas, sé lo más específico y sé lo más entendible. El profesor le da tal vez unos deberes y unos saberes para que, bueno, tenga su alumno un buen comportamiento y un buen tema durante la presentación de su tema. Y bueno, la segunda es la información. La información, esto es para saber si el alumno aprendió y para esto es necesario que pueda retornar lo enseñado. Bueno, esto es, por ejemplo, el docente, el profesor tiene de igual manera unos pequeños minutos o una plática con el alumno y tal vez ahí tanto el alumno como el profesor tienen una información. El profesor le puede decir que si entendió sobre algún tema, alguna actividad, y bueno, si es que el alumno no le entendió al 100%, bueno, entonces el profesor tiene que retornar hacia atrás para que vean de nuevo el tema, para que el alumno tenga o no tenga esa duda y para que sepa cómo se puede, o cómo fue el desarrollo de ese tema, cómo se puede desenvolver. Esto es necesario también para que el alumno aprenda pues todo lo que se vio durante diferentes tipos de actividades. Y bueno, la tercera es lo de la cognitiva. Esta cumple una concientización de cómo lo aprendió. Bueno, creo que este punto es bastante claro, es la concientización de cómo lo aprendió. Bueno, si aprendió algo el alumno fue porque su maestro, el docente de educación física, pudo dar bien la clase. Bueno, en este caso, los alumnos aprendemos cuando tenemos un buen profesor, un buen docente, porque ya tiene dominio de la materia, resuelve nuestras dudas, porque él ya lo sabe, porque él ya lo pasó. Entonces, esto cognitivo es que nosotros ya lo sabemos porque el profesor ya tiene esa capacidad de de decírnoslo fácilmente, o sea, de expresarse, de dárnoslo a entender como se debe. Y bueno, en base a todo esto, la educación física es ante todo y sobre todo educación como tal. O sea, es una dimensión particular del fenómeno educativo. Y bueno, recalcando también es un proceso de relación físico, educativo, que pretende un enriquecimiento de la persona en relación consigo mismo o también con otras personas.
Unos puntos muy importantes para tener un buen desarrollo en el aprendizaje de la educación física es tener habilidad en los juegos, tener conocimiento de los deportes, tener buena condición física, saber cuáles son las cualidades motrices y saber de la expresión corporal. Y bueno, por último, la evaluación no es un mecanismo de intimidación, sino lo cual es de valoración. Y bueno, en la educación física se pueden utilizar diferentes instrumentos, tanto para tener una evaluación más allá de los test de los deportes físicos, como también de los test motores. Y bueno, eso ha sido mi exposición del tema, la evaluación de los aprendizajes de educación física. Espero que les haya gustado. Traté de ser lo más específico y bueno, nos vemos para la próxima.